Bueno, bienvenida, Muchas Vicky gracias. Donda. Muchas gracias por venir a este ciclo de entrevistas que se llama Gambito de Rey y que durante todo este recorrido vamos a ir pasando por distintas facetas del ajedrez. Tiene una primera parte que es la apertura, una instancia que es donde uno prepara un poco el ejército, va preparando un poco las piezas, una segunda instancia que es el medio juego, donde empiezan a aparecer ya estrategias más complejas, toma de decisiones en poco tiempo y con respuestas de tu parte un poco más interesantes. Y después la parte final, donde vamos concluyendo la entrevista, donde hacemos algunas consideraciones finales, obviamente todo atravesado entre el ajedrez y la política. Así que te quiero preguntar si sabes un poco tu vínculo con el ajedrez, movimientos, algo de estrategia. Te contaba que de chica sabía, después como que uno lo va dejando, y ahora con mi nena fui recuperando porque a ella le gusta mucho jugar al ajedrez. Igual ahora ya está en un nivel que me gana, se aburre. Y cuando pensás el ajedrez como juego, digamos, de estrategia, militar, donde hay jerarquías, donde hay... ¿Lo vinculás con la política así a priori? Sí, sí, y lo vinculo con la forma de ser de cada uno en la política. Bueno, cuando yo era chica y me enseñaban ajedrez, tenía un problema que era que me atolondraba en una parte, ¿viste? Vos decís, acá listo, le gano, y te olvidás del todo. Entonces, sí. Y es una forma de ser de uno también, ¿viste? Que es así. A veces... El ajedrez, vos sabés que si hay algo que representa muchas veces, tiene que ver con la personalidad de cada uno. Alguien que por ahí es muy extrovertido, que es muy combativo, como puede ser vos en este caso, elige aperturas y jugadas que tienen que ver con eso, con por ahí poca protección del rey. Si fuese un boxeador a cara descubierta... Arriesgas todo, claro, vas, y después, ¿qué pasó acá? Hay otros que se toman con más calma y son... Entonces, eso sí me acuerdo, me decían, no, tenés que mirar toda la jugada. Y cada tanto en la vida me pasa, me olvidé del resto. Me olvidé del contexto. Bueno, si te animás, empezamos con la partida. Vamos a hacer algunas jugadas, yo voy a ir guiando y en el medio te voy a ir haciendo algunas preguntas. Así que si estás para empezar, yo voy a hacer la primera movida y te voy a apretar el reloj. Esa va a ser la dinámica. Dale. Excelente. Bien. Bueno, como te decía, en las distintas partes del ajedrez, para la apertura, el medio juego y el final, para relacionarlo con un cuento, sería como la introducción, el nudo y el desenlace. Y en esta primera parte que tiene que ver con la apertura, quiero preguntarte un poco por tus comienzos. Cuando veo tu hoja de ruta, veo múltiples cargos, 3 veces diputada, bueno, directora ejecutiva del INADI hace poquito tiempo, ahora estás en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasaste un poco por el Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Pero quiero ir un poquito más atrás, porque sé que militás desde muy chica, desde los 16, 17 años, así que te quiero preguntar que cuando mirás para atrás, ¿cuál fue la motivación para empezar a meterte en política? ¿Cómo empezaste? Yo empecé a militar antes de hacer política en el grupo juvenil de una iglesia y yendo a asilos de ancianos y orfanatos con la iglesia, con el grupo juvenil. Y porque había cosas que me parecían muy injustas, pero me di cuenta que en un momento con la voluntad sola no alcanzaba, sino que había que juntarse con otros y cambiar las cosas que realmente estaban mal. ¿Década del 90 estamos hablando? Estamos hablando de finales de la década del 90. Sí. Y en ese recorrido inicial donde, por lo que me decís, o sea, arrancaste en un grupo de una iglesia y fuiste tomando conciencia social, digo, en un contexto complejo como fueron los años 90, sobre todo los últimos años. En ese momento hoy estás muy identificada con causas muy concretas, una de esas tiene que ver con los derechos humanos y la identidad, pero bueno, conociendo tu historia, ¿cómo fue ese descubrirte o empezar a dudar también de
de dónde habías nacido, quiénes eran tus padres? Es que yo nunca dudé de dónde había nacido. Yo no me preguntaba, no era algo que me preguntaba. Yo empecé a militar de muy chica y a hacer política, y esos años eran años de la cresta del neoliberalismo, la caída abrupta del 2001, 5 presidentes en una semana, Rodríguez Sá haciendo, no sé, declarando el default y recibiendo a las madres, y al rato Duhalde, y era como toda una vorágine, y la verdad es que nunca tuve mucho tiempo ni siquiera para preguntarme, o sea, no me lo pregunté. Sí había una investigación de las abuelas de Plaza de Mayo, y en el año 2003, que me buscaba, y en el año 2003 el juez Garzón pide la extradición de 46 militares, entre los cuales está quien yo pensaba que era mi papá. Yo no sabía que él había sido parte del aparato represor de la Escuela de Mecánica de la Armada, y cuando piden la extradición de él decide suicidarse. No logra suicidarse porque sobrevive, pero bueno, así me entero de su participación en la dictadura y que había posibilidades que yo sea una de las nietas que las abuelas buscaban. Mira, vos sabés que cuando me contabas recién, arrancaste en los 90, somos contemporáneos también en esa época tan compleja, y toda la militancia que surge de ese momento, sobre todo los jóvenes, ¿no? Había causas muy concretas que militábamos desde los inicios del 2000, desde antes, pero como que en el reverdecer un poco de la política en esos años, la causa de derechos humanos, la lucha también recién con una democracia muy joven, digo, todavía en la consolidación de la democracia, y había un montón de temas que vos militaste, que de alguna manera te referenciaron, tanto lo que tiene que ver con la identidad, si busco un poquito, bueno, presentaste la ley de aborto, militaste también por el matrimonio igualitario, en definitiva, todos los temas que tienen que ver con incorporación de derechos, ¿no es cierto? Y hoy en la campaña y en el debate hace poquito veíamos, digamos, el negacionismo más crudo, inclusive también la reivindicación nuevamente de la teoría de los dos demonios, ¿no es cierto? ¿Cómo vivís eso con tu historia personal y con tu historia política? Primero cobra dimensión una parte de la discusión que la teníamos medio olvidada. Es que la dictadura no solamente es la violación del derecho a la vida, del derecho a la propia existencia, sino que es la violación de todos los derechos humanos. Cuando ellos te hablan en contra de los derechos humanos, es como un caballo de Troya. No es contra los derechos humanos, es contra todos los derechos, porque van en contra del derecho a la vivienda, en contra del derecho a la libertad de tránsito, o sea, en contra del derecho a estudiar, en contra de todos los derechos. Y son más que la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios te hablaba de exceso de parte de los militares y delitos de parte de organizaciones que las equiparaban al Estado, ¿no? Acá directamente te dicen que lo que hicieron los militares están bien. Es apología de la dictadura lo que hacen. La teoría de los dos demonios fue tratada de instalar en los 80 por una parte de la política y fue rápidamente puesta en tela de juicio después del juicio de las juntas y abandonada porque no había posibilidad de equiparar a dos fuerzas que no son equiparables porque el Estado tiene toda la fuerza de las armas y la fuerza de desaparecer a 30.000 personas, de apropiar a 500 niños, o sea, no había posibilidad de hacerlo. En este caso me parece que lo que hace Milei, lo que hace Victoria Villarruel, es apología de la dictadura. De hecho, Victoria Villarruel, que se hace la que no vive de la política y la conocemos, quienes hemos transitado estas discusiones, la hemos visto en los juicios, la hemos visto, he discutido con ella en algunos paneles de televisión, con lo cual es una mujer que está en la política desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo con la misma forma de hacer política, escondiéndose detrás de supuestas víctimas para defender a los represores. Clarísimo. Exacto. Bueno, a medida que va avanzando la partida, sabes que este ciclo se llama Gambito de Rey. El Gambito de Rey se constituye a partir de esta jugada. La idea básicamente, la palabra gambito, significa que uno entrega, sacrifica algo para lograr, en este caso, por ejemplo, alguna compensación, algo a cambio, que puede ser ocupar el centro, que es una zona muy interesante,
que al mismo tiempo libera los alfiles para que y los caballos ya pueden salir. Y entonces empezamos en esta instancia a recorrer el medio juego. Una jugada razonable puede ser mover los caballos. En este caso me estaría atacando el peón, yo lo puedo proteger, una jugada normal. Y así cada uno va preparándose. Vos podés quizás mover este alfil como una jugada preparatoria. Yo puedo jugar acá. ¿El enroque lo conoces? El enroque es este. Es algo parecido, pero ¿No? con el rey y la torre. Es una metáfora Bueno. genial para el ajedrez que hoy no la vamos a usar, pero básicamente es cambiar la posición del rey para ponerlo en un lugar de seguridad y que bueno, no haya ninguna sorpresa rápidamente. Y en esta transición, cuando uno va saliendo de la apertura y empieza a entrar en el medio juego, empiezan a aparecer problemas más complejos, como yo te decía, un nivel estratégico superior. Pero hay un concepto fundamental que tiene que ver con la iniciativa. La iniciativa en el ajedrez viene a ser como pegar primero, ser el primero en hablar de un tema, instalarlo y demás. Y en ese sentido, respecto de la iniciativa, vos militaste causas muy concretas cuando por ahí no eran tan conocidas. Yo el primer recuerdo que tengo tuyo en la Universidad de Sociales es, sin conocerte, vi un flyer que decía, estaba tu cara, todo en verde, legalícenla. Esa era el eslogan. En ese momento hablamos de 2010. 2010, 2011, claro. Hablamos de la legalización del cannabis, te decía recién, fuiste una de las primeras de las firmantes del proyecto de aborto, matrimonio igualitario, muchas de las causas feministas que hoy se reivindican. Y en ese sentido, la sensación que tengo es que vos tuviste la iniciativa, pero como fuerza política, Unión por la Patria o Frente para la Victoria, daba esas discusiones y tenía la iniciativa en un montón de aspectos. Te quiero preguntar concretamente, respecto de la juventud, si te parece que se perdió la iniciativa y en todo caso, cómo recuperar esa iniciativa con los jóvenes, ¿no? Que hoy No, porque me parece que en un momento donde el mundo está en crisis, porque no solamente ocurre aquí en Argentina, el mundo está en crisis, el mundo occidental que vemos, es una crisis financiera profunda, es una crisis económica y también es una crisis de sistema de modelo político porque se agota la representatividad. El problema es que el Estado está para darte respuestas. Entonces, cuando el Estado no da esas respuestas, porque está en crisis, lo que se pone en tela de juicio es la propia representatividad de ese Estado. Y si el Estado sirve o no sirve. Por eso hoy aparecen discursos como los de Milei, y no son hoy. O sea, cada vez que vos ves una crisis en la humanidad, aparecen discursos reaccionarios de estas características. Digo, apareció no voy a comparar a Milei con el nazismo porque me parece que hay cosas que hay que resguardar, pero sí apareció en la Alemania de 1933. Ese tipo de emergentes sociales aparecen cuando hay crisis muy profundas porque la respuesta es muy rápida, o parece ser muy rápida, porque no habían pasado recientemente por el Estado, entonces los jóvenes se olvidan qué es lo que, o sea, porque no lo vivieron, es lógico que eso ocurra. Y bueno, hoy tal vez no esté como ya lo conseguimos, que vos te puedas casar si te gusta, si estás enamorado o enamorada de alguien de tu mismo sexo, como ya conseguimos que vos puedas ir a un hospital y decir que te querés hacer una interrupción voluntaria del embarazo, el problema es que hoy lo que tenemos que conseguir es que vos tengas una expectativa de futuro. Y lo que está en discusión es el futuro. Yo creo que hay una parte de Unión por la Patria que tiene que resignarse, y digo resignarse porque creo que hay algunos compañeros que lo viven con pesar, que el mundo no es más el mundo de ese mundo donde las fábricas se instalaban y se estructuraban alrededor del sistema Ford. El sistema Ford ya está, esta es la sociedad post-fordiana y es otra sociedad y le tenemos que poder hablar a los y las jóvenes mirando esa nueva sociedad, que no es más esa gran fábrica que absorbía mano de obra. Hoy hay otras formas de concebir el mundo del trabajo. Entonces, creo que el desafío es pensar en el mundo que viene. O sea, es un trabajador, un periodista que hace freelance, es trabajador, un fotógrafo que no quiere estar adentro, de 8 horas adentro de una fábrica. Mira, hace poco estuve en Gesell, en una charla en una unidad básica, y un compañero de unos 70 años más o menos,
planteó que teníamos que comprometernos con reindustrializar el país, ¿no? Y que él quería volver a ver a los jóvenes adentro de las fábricas. Y un pibe peronista de la JP, que aparte milita en Identidad, que es el espacio político que yo armé, que es un pibite que aparte está haciendo la transición, entonces estaba con traje, las uñas pintadas, o sea, para el pobre señor era como todo un peronista raro, pero de 17 años le dijo, mire compañero, con todo respeto, yo quiero ser programador y quiero trabajar en mi casa enfrente del mar, no quiero ir 10 horas adentro de una fábrica. Entonces, esa realidad también la tenemos que poder ver. Y tenemos que poder ver que si el pibe de Rappi vota a una opción como la de Milei, es porque no le estamos ofreciendo ese futuro del que quiere escuchar. Excelente. Bueno, seguimos un poquito con la partida. Ahora te voy a repreguntar respecto a lo que me decías recién, pero antes tengo que proteger mi rey, terminar de movilizar mis piezas, parte del ejército que hay que movilizar ahí, alguna jugadita que se te ocurra con negras para mover un poco todo este sector que está sin mover. Podés mover algún peón para liberar. Yo tendría que haber traído a mi nena acá. Excelente. Ponele. Yo haría una jugada defensiva, llevar a mi rey a un lugar más o menos seguro. Y para seguir, te dije que te iba a hacer una repregunta. Hablaste de tu espacio, identidad muy referenciado con vos, pero creo que también dentro del tablero de la política argentina, quien te reconoce a vos tu trayectoria, pienso que el tema de la autonomía, de la independencia política que te llevó en algunos momentos a romper, a elegir otros caminos, hoy estás ocupando un cargo dentro de la provincia de Buenos Aires. Y te quería preguntar, dentro de esa independencia de opinión que siempre te caracterizó, en línea con esto que decías de que hay que ayornar el movimiento, ¿no? De alguna manera. Hace poquito Kicillof habló de que hay que cambiar las canciones y demás. Me parece que más allá de la pregunta o de la relación con las canciones, habla un poco en esto de cómo renovar las consignas, porque hoy el mundo cambió. ¿Dónde te parás frente a eso? No, yo creo no solo que hay que renovar las consignas, el problema es que tenemos que renovar las propuestas y ahí es donde tenemos conflictos. Yo no me meto, porque me parece que a veces la política, toda la política, se enfrasca más o no se enfrasca más, para meterme en las propias internas que en los desafíos. Y eso la gente lo ve. Y la verdad es que si yo no estuviese haciendo política y veo que hay dos que se están peleando por algo que no entiendo, pero tengo que ir al supermercado y pagar 5 lucas un kilo de asado y me daría bronca. Y tienen razón en tener bronca. Entonces creo que tenemos que hablar de lo que la gente necesita que nosotros hablemos. Y hablar para poder arrimarnos a resolver. Algo que yo le planteaba a algunos compañeros en un momento cuando estábamos pensando en la campaña era, bueno, yo defiendo la educación pública, o sea, mi hija va a una escuela pública. ¿Cómo se defiende la educación pública? Pensando en qué educación pública queremos. Claro. Si vos le preguntás a cualquiera que más o menos tenga un ingreso de clase media, media baja, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, si mandaría a su hijo a un privado o a una escuela pública, la mayoría elige el privado. ¿Y por qué? Porque tenemos que repensar esa escuela pública, porque si no hablamos de los problemas de la escuela pública, realmente parece más marciano. Y yo te decía, yo creo en la escuela pública y creo que hay una parte de reivindicarla es que formarse en la escuela pública. Ahora, claro, cuando la nena se me queda en casa porque no hay clase, es un problema. Cuando los modelos de educación no están a la altura de lo que la modernidad y la tecnología exige, es un problema. Entonces, repensar la escuela pública, repensar el sistema de salud público. ¿Necesitamos grandes hospitales hoy o necesitamos un modelo de salud público más cercano a la gente, donde las unidades sanitarias estén más cerca del vecino, de la vecina y de su problema de salud, tratando de prevenir antes que de llenar los hospitales con grandes colas que tenés que ir a las 3 de la mañana para que te den un turno para dentro de 6 meses? Claro. Y estas son las cosas que creo que hay que estudiar. Y la nueva música, las nuevas consignas, las consignas son consignas. A mí, en definitiva, creo que con la consigna que uno se siente identificado va a estar muy bien. A mí lo que me preocupa es llenar de contenidos las políticas necesarias para que la gente encuentre respuesta en el Estado. Excelente.
Ah, tú no le Sos vos. vos sabés que una de las analogías políticas entre el ajedrez y la política tiene que ver con el factor, más allá de la cuestión estratégica, las escaramuzas tácticas, tiene que ver con la cuestión del poder, ¿no es cierto? La relación Yo dentro te voy a de... preguntar por qué el rey vale más que la reina. Bueno, es una pregunta buenísima. Es Siempre una me pregunta. pareció bastante machirulo el ajedrez. Vos sabés que hay una percepción respecto de eso. Además, la reina es la que más hace. El rey solo se mueve uno para cada uno. Es como la Vos sabés vida. que, mirá, casi que me está dando el pie para la próxima pregunta, porque te iba a decir, dentro de esta cuestión de poder, cada una de las piezas tiene un valor distinto. Ese Sí. valor está dado porque por su capacidad de movimiento, por sus aptitudes, por sus habilidades, por su sentido estratégico, bueno, en definitiva, por su capacidad de hacer, el poder para hacer. Y en la metáfora del poder, obviamente, cada pieza tiene un valor, ese valor está dado por su capacidad. Entonces te quiero preguntar, en este tablero de la política argentina, en Unión por la Patria, ¿cuál es la jerarquía de poder que existe? ¿Quién es el rey? Ah, ¿Quién es fácil la dama? pregunta tuya. Qué copado. Y no, es que en el tablero de la Argentina, Unión por la Patria, no te lo compararía con un juego de ajedrez, te lo comparo más con el TEG. Bien. Hay un poco de azar, lo decís. No, el TEC no es tanto azar, ¿no? Ya si vamos a hacer un programa de TEC, vas a ver que hay mucho de estrategia también. Pero porque todo vale uno. Digo, todos valemos, todos somos necesarios. Por supuesto, hay distintos niveles de jerarquía y hay quienes piensan la jugada completa, pero en el caso de Unión por la Patria yo te diría que la reina vale más de lo que vale en el caso del ajedrez, porque aparte es la que piensa la estrategia. Pero bueno, también es la que hace todo, ¿no? Se mueve, va, viene, va, viene. El otro está acá, hace así, así, y ya está. Solo sirve para que te lo maten. Esa era la metáfora, te voy a responder a lo que me decías. Vos sabés que el primer prototipo del ajedrez que surge en la India se llamaba Chaturanga. Chatur 4, Anga miembros. Y el ajedrez no existía la dama, estaba el rey, el caballo, el alfil, la torre y los peones. Después los persas conquistan a los indios, después los árabes conquistan a los persas. Y cuando llega al mundo romano, se incorpora la dama y ahí tiene valor. Y entonces, ¿En el mundo romano? Claro. Yo pensé que era en el Imperio Otomano. Porque viste que el Imperio Otomano tuvo un siglo Pero viste que los árabes con las mujeres, los derechos... Sin embargo, el Imperio Otomano tuvo toda una etapa de mandato de las mujeres muy importante, que Mirá se vos. conoció como el siglo de las mujeres. Mirá vos. Te lo Voy a dejo, buscar ¿no? después a ver ¿Viste? si hay Cosas alguna random variante, que voy viendo si hay para dos damas por ahí entretenerme. en esa partida, 2 o 3 damas. Bueno, vamos transitando ya el medio juego, vamos a hacer algunas jugaditas más. Te toca a vos, así que te voy a poner un poquito más de tiempo para que no quede el reloj ahí en cero. Alguna jugada que se te ocurra, algún movimiento de una pieza, para empezar a transitar ya al final de la partida, donde vamos a hacer algunas últimas preguntas para terminar el juego. ¿Qué moverías acá? Si tuvieses que pensar en un momento político, es el momento de mover qué pieza acá, para mover el tablero político argentino. Caballito. La caballería, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora en este recorrido vamos llegando al final y una de las preguntas que más me gusta hacer en esta instancia, después de haber atravesado, a veces uno está jugando la partida, ¿viste? Te pegan, te comen una pieza, y ya llega un momento que decís, bueno, listo, me bajo de la partida, terminé, me voy a mi casa, mañana es el otro día. Después de casi 25 años de militancia, un poco por lo que venimos charlando. Un montón. Es un montón. Qué bien nos mantenemos. Sí, sí. ¿Qué te motiva a seguir luchando más allá de, digamos, de los golpes que has recibido y que seguramente recibirás más adelante? Yo pensé que ya tenía todo ese cartón de bingo, lo tengo casi completo de los golpes, pero siempre pueden aparecer nuevos. Y vos sabés que sobre todo ante cada campaña de fake news o de cosas que me inventaron, que fueron unas cuantas, me planteé si seguir militando o no, si seguir haciendo política o no. No es algo que uno no se plantee cada tanto, o sea, yo lo hago cada tanto. Yo la respuesta la encuentro en mis padres. Si para sacarlos a mis viejos de la política necesitaron
en el caso de mi mamá, un avión y tirarla de un avión, van a necesitar un poco más para que yo deje de hacer política. ¿Y por qué? Porque es justo. Porque todos hacemos política desde algún lugar. Y porque es muy injusto que vivamos en un mundo que produce alimentos para 3 veces la población mundial y que haya pibes y pibas que se mueran de hambre. Es injusto que haya vidas que valen más o vidas que valgan menos. Y porque quisiera aportar un poco para que esas cosas que me parecen injustas cambien. Bueno, excelente, ¿no? Es, digamos, la reivindicación de la política en el sentido más puro. Y vos sabés que las partidas de ajedrez terminan con jaque mate o de común acuerdo entre los jugadores. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿a qué hay que hacerle jaque mate en la Argentina de los próximos años? ¿A qué hay que hacerle jaque mate? Hay que hacerle jaque mate a un modelo económico que excluye a las mayorías, pero es ese modelo económico que hoy está poniendo en jaque a los ahorros de las mayorías. Ese es el neoliberalismo. El neoliberalismo basado en un modelo de exportación primaria que depreda la tierra, nos deja nada para muchos y mucho para muy poquitos. Bueno, excelente. Acá nadie gana, nadie pierde, ganan las ideas, así que te ofrezco empate si estás de acuerdo. Sí. Vas a ir ganando. Bueno, gracias por estar.